Hola, buen día. El título de la clase de hoy es Organización de los datos obtenidos en la investigación y su representación gráfica. La estadística es una fuerte herramienta que utilizamos para analizar ese gran cúmulo de información numérica que se genera producto del estudio en nuestra investigación. La estadística se divide como ciencia en dos grandes ramas, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva utiliza las medidas de tendencia central, como son la moda, la mediana, la media, las medidas de variabilidad, como son el rango, el coeficiente de variación, la varianza, el error típico, así como las medidas de posición no central, como son los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Por otra parte, la estadística inferencial se divide en estadística inferencial paramétrica y no paramétrica. La paramétrica utiliza test estadísticos como la de Student, la F-Feature, la cual forma parte del análisis de varianza, ANOVA, así como otros estadísticos no paramétricos, tales como la chi-cuadrado, Cruzan-Weil, los rangos con signos y pares igualados de Wilkinson, como Ores-Milno, entre otros. Lo primero que hacemos es tratar de resumir ese gran cúmulo de datos en tablas y figuras. Si tenemos que priorizar uno, pues priorizaremos las figuras, pues las figuras muestran mejor cualquier tendencia o comportamiento de la variable en estudio. Las tablas se utilizan en caso de que no podamos hacer una figura. Un ejemplo de tablas muy útil para analizar un gran cúmulo de información son las tablas de frecuencias para datos agrupados en intervalos y que nos permiten calcular eh, los parámetros estadísticos descriptivos mediante fórmulas específicas. Por otra parte, en el caso de datos no agrupados, pues la complejidad sería menor, pero también nos permite describir la data experimental. En la diapositiva se muestran dos tablas, dos ejemplos. El de la izquierda, calificación de 34 estudiantes de 5 a 10, y el de la derecha, pues una data experimental de 60 valores que se encuentran en 7 intervalos desde 30 hasta el 58. Más en lo adelante, en otras diapositivas, pues veremos cómo procesar la información contenida en ambas tablas. Una forma de representación serían diagramas de barras. Por ejemplo, el histograma de frecuencia es un diagrama de barra específico donde las barras deben estar unidas, así como diagramas de línea. Un ejemplo están el polígono de frecuencia. Ambos se muestran en la figura en la derecha. Los gráficos de pastel, muy conocidos desde la prepa, donde queremos representar y representamos pues los porcentajes de diferentes variables. Por ejemplo, en este caso, la variable tipo de persona, si es un abuelo, una abuela, un adolescente, un neonato, un hombre o una mujer maduro y una niña o un niño. Los gráficos pastel, repito, para representar porcentajes. Tenemos también un gráfico que, aunque se usa poco, no deja de ser importante, son los gráficos de ojivas. Los gráficos de ojivas muestran la relación existente entre la frecuencia acumulada y el número de cada intervalo. Los gráficos de ojivas encuentran gran aplicación en la economía, en los cálculos económicos. Un gráfico muy utilizado en las ciencias, específicamente
en la medicina también, pues es el gráfico de dispersión. En este caso, un ejemplo sencillo de cantidad de comida chatarra que se puede ingerir diariamente por una persona contra el índice de masa corporal. Indiscutiblemente que existe una relación: a mayor cantidad de comida chatarra, pues mayor índice de masa corporal. Y esta relación está expresada mediante un modelo matemático que se muestra en la figura, modelo que permite predecir el índice de masa corporal partiendo de el valor de cantidad de comida diaria. Diríamos, si se ingieren 653 gramos de comida chatarra, pues eso equivale a un índice de masa corporal que puede ser calculado mediante la expresión matemática que se muestra. En cuanto a los datos discontinuos, en clases posteriores hablaremos de los tipos de datos que se obtienen. En este caso, estamos viendo parámetros estadísticos utilizados para la descripción de datos discontinuos, pues tenemos en ellos las razones, que son los parámetros estadísticos que expresan la frecuencia relativa de un conjunto de frecuencias; las proporciones, los parámetros estadísticos que expresan la relación entre la frecuencia de una categoría y el número total en la muestra de población. Las razones se pueden expresar: la razón que existe entre abuelo, abuela y los adolescentes, A es AB. Las proporciones, pues, se puede expresar como la proporción de niños que hay en una población de niños y niñas, por lo tanto sería A es A más B. Los porcentajes, pues, son aquellas proporciones que se multiplican por 100. Y también tenemos las tasas. Una tasa muy utilizada en medicina son las tasas de incidencia y las tasas de prevalencia. En el caso de las tasas de incidencia, se expresan como el número de nuevos casos por población total en riesgos. Y esta fracción obtenida, pues, es multiplicada por un número base que expresa, por ejemplo, la tasa de incidencia por cada 1000 habitantes, por cada 100 habitantes. Este número base, pues, lo selecciona el investigador y normalmente se utiliza 100 o 1000 para expresar la idea que quiere expresar la incidencia de una enfermedad determinada o la prevalencia en una comunidad. En el caso de la tasa de prevalencia sería el número de casos existente por la población total en riesgo, fracción que entonces se multiplica por el mismo número base, 100 o 1000. Como conclusiones de esta información mostrada, tenemos que la estadística es una ciencia matemática que nos permite analizar y procesar los datos obtenidos producto de la investigación y de esta forma obtener conclusiones científicas. Las ramas de la estadística son la descriptiva y la analítica inferencial. Los datos los mostramos en tablas y gráficos, priorizando estos últimos, o sea, los gráficos, debido a mostrar mejores resultados experimentales. Varios gráficos pueden ser utilizados de barra, pastel, línea, dispersión, en dependencia de lo que se quiera expresar. Los datos discontinuos pueden ser analizados mediante razón, proporciones, tasas. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos en otro video.